Amén. Bueno, el tema del día de hoy se llama El que persevera. Ay, ustedes ya sabían, yo ya había predicado esto. Yo ya había predicado esto, que me equivoqué. Sí, el título entonces es El que persevera alcanza. Es un dicho que muchas veces hemos hablado y hemos usado, pero quiero que hoy, a la luz de la palabra, nos demos cuenta realmente cómo es esa perseverancia a la luz de la palabra, ¿cierto? Cómo es perseverar como Dios lo ha enseñado. Viendo ahorita el videíto que les mostraba, para los que de pronto en la transmisión no lo ven, podemos poner un link mañana para que lo puedan ver luego al final. Y ustedes veían cómo Jesús allí en la cruz había un poco como de unas nubes, ¿cierto? Unos chorros negros. ¿Por qué? Porque Jesús cargó en la cruz todas nuestras enfermedades, todo nuestro pecado. Yo quiero que vamos un momento como introducción a Isaías 53, versículo 4, y quiero que estoy muy conectado, muy concentrado, como siempre y aún más, porque Dios tiene un hermoso mensaje que darnos en este día. Entonces, el 53 dice así desde el versículo 4, y estaba hablando una profecía 700 años antes de la venida de Jesús. Isaías estaba profetizando y hablando de parte del Espíritu Santo de que vendría el Mesías, vendría Jesús, y lo estaba anunciando, y en esta parte de la palabra lo dice, y dice así, vamos a verlo en NBI por favor, y dice, ciertamente Él cargó, ¿con qué? Con nuestras enfermedades. Por eso veían que a Él le llegaba, y cuando dice Jesús en la cruz, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué tuvo el Padre que abandonar a Jesús en ese momento? Porque Dios es un Dios santo y Él tenía que apartar su mirada ¿de qué? De todo el pecado, toda la maldad que venía sobre el cuerpo ¿de quién? De Cristo, el cual iba a ser destruido su cuerpo para poder destruir la muerte, la enfermedad, para destruir el pecado y todo lo que usted y yo ahora podemos disfrutar de esa libertad que Él nos dio gracias a esa muerte en la cruz. Que a veces no nos ubicamos, sí, Jesús, Dios, sí, muy lindo, pero quiero que hoy tú ubiques un poco más en lo que Él hizo. Y dice la palabra, ciertamente Él cargó nuestras enfermedades, soportó ¿qué? Los dolores que debimos haber sentido nosotros fueron sobre Él. Dice, soportó nuestros dolores, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios. ¿Cuánta gente hizo, ay, qué pesar de Jesús? Como le tocó de duro, Dios como lo castigó, lo puso a sufrir. No, Él sufrió por ti y por mí, por tu pecado, por tu maldad y por mi maldad. Él no sufrió porque quiso sufrir, sino porque era la única manera de pagar el precio de la caída de Adán delante de Dios. Y dice en el 5, Él fue traspasado de clavos en sus manos, en sus pies. Y mire, lo anunció 700 años antes. Mire la profecía, el Espíritu Santo informando lo que pasaba, y dice, fue traspasado por nuestras rebeliones, molido ¿por qué? Por tu iniquidad, por mi iniquidad, sobre Él recayó, siga la lectura ahí de la pantalla, y ahora que vamos la misma versión, sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra ¿qué? O sea que si tú y yo sentimos hoy paz, es gracias a lo que Él sufrió en la cruz, Él lo pagó. Gracias a eso es que nosotros podemos sentirlo, y dice, precio a nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos ¿qué? Sanados. Y es posible que tengas alguna molestia, alguna dolencia, y es normal porque esta naturaleza, este cuerpo es caído, pero Él también lo puede sanar, o puede utilizar manos que Él mismo permite para ser sanado. Me refiero a la medicina, a algún procedimiento, y eso no es malo. Lo importante es que la gloria sea ¿para quién? Para Dios, porque nuestra naturaleza está caída. Pero cuando estemos en la presencia de Él, en el cielo que anhelamos ir, no va a haber enfermedad, no va a haber dolor, no va a haber sufrimiento. ¿Ok? Perfecto. Dice entonces, en el 6, todos andábamos perdidos como ovejas. ¿Quién no andaba perdido aquí? Yo andaba perdido, era yo creo que los más perdidos que había. Cada uno seguía su propio ¿qué? Camino, pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad
de todos nosotros. Nosotros la embarramos, hicimos el daño, nos apartamos de Dios, pero Él mismo pagó el precio. Dice, después de aprenderlo y juzgarlo, ¿le dieron qué? Muerte. No había sucedido, ya estaba escrito. Nadie se preocupó de su descendencia. Fue arrancado de la tierra de los vivientes y golpeado por la transgresión ¿de qué? De mi pueblo. Se le asignó un sepulcro con los malvados. ¿Dónde murió él? ¿Al lado de qué? Los malvados, los ladrones. Y murió entre los malhechores, aunque nunca cometió violencia alguna, ni hubo ¿qué? Engaño, a diferencia de usted y yo, que muchas veces y aún todavía nos permitimos engaño en nuestra boca. Dice el 10, pero el Señor quiso quebrantarlo y hacerlo sufrir, y como Él ofreció ¿el qué? Ofreció su vida en expiación, verá su descendencia. ¿Quiénes somos su descendencia? Levante su mano si se siente descendencia de Dios. Dice, como somos su descendencia, y verá su descendencia y prolongará sus días, y llevará a cabo la voluntad ¿de quién? Él llevará a cabo la voluntad, y lo hizo, murió en la cruz, no pecó, enseñó, dejó a los discípulos, el mensaje aún sigue en la tierra, y dice, y después de su sufrimiento, verá ¿qué? La luz y quedará satisfecho. ¿Vieron cuando el final del videíto decía, está cumplido, y una luz azul subió? Porque ese fue el cumplimiento de la misión de Jesús. Y dice, por su conocimiento mi siervo justo justificará. Tú y yo somos justificados. Es más, la Biblia, cuando habla de los santos, ¿a quién se refiere? A nosotros. No porque seamos santos por nosotros mismos, sino porque Él nos santificó a través de ese sacrificio perfecto. ¿Cargará con las iniquidades de quién? De ellos. Y 12, por lo tanto, le daré un puesto entre los grandes, decía Dios a través del profeta, y repartirá el botín con los fuertes. ¿Tú quieres que Jesús reparta el botín y tú seas uno de los que reciban el botín allí en su presencia? Mira, a veces los cristianos somos bobitos y luchamos solo como por bregar a llegar al cielo ahí como en última fila, que cerraron la puerta y uno quedó ahí. ¿Alguna vez en el metro le has pasado? Que cierran la puerta y se queda ahí como, uy, y media blusa afuera. Muchos de nosotros a veces somos bobos. Pensamos que ir al cielo es solo lograr entrar. No, yo quiero luchar y quiero que usted tenga eso en su corazón y luche porque Jesús reparta el botín que tiene para entregarnos en el cielo a cada uno de nosotros. Por eso hay que esforzarnos, por eso hay que darla toda. Por eso es que no podemos ser cristianos como de solo simpatizantes, no. Es lo que debemos hacer. Y dice, repartirá el botín con los fuertes porque derramó su vida, ¿hasta dónde? ¿Tú y yo la hemos derramado hasta la muerte? Aún nos cuesta, ay, va a la iglesia, no, si no llueve. Pero Él la derramó hasta la muerte. Y dice, y fue contado entre los transgresores, como si hubiera hecho pecado. Dice, cargó con el pecado de muchos e intercedió ¿por quién? Por los pecadores. Y quería hacerte esa introducción. ¿Por qué? Porque el tema que dice que el que persevera, ¿qué? Alcanza. Yo te quiero dar una razón por la cual tú crees que merecemos, Jesús, Dios, aparte de que es para nuestro beneficio, ¿tú crees que se merece lo que hizo Jesús, que nosotros perseveremos en Él? ¿Se merece? ¿Quién está de acuerdo que se merece? Merece nuestra perseverancia, merece que nosotros la demos toda, porque es que Él lo hizo todo. Solo nos queda, como Él, que se derramó hasta la muerte, que nosotros nos derramemos hasta la muerte ¿de quién? De esta carne que siempre nos quiere engañar. Y vamos a ir a Hebreos capítulo 10, versículo 36. Hebreos 10, 36, para que entremos en materia después de esta introducción y que tú tengas muy presente la obra salvadora de Dios. Y eso nos dé. Y dice en el 36, dice, ustedes, ¿qué? Necesitan perseverar. Ustedes
¿Sí me están escuchando? Estoy hablando más fuerte por la voz. Siento que estoy como poquito hoy, me estoy dando más de voz. Ustedes necesitan perseverar. ¿Para qué? Dice, para que después de haber cumplido, ¿qué? La voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. ¿Por qué hay que perseverar? Porque si no perseveramos, no hay botín, no hay repartición de herencia en el cielo, que es donde realmente importa. No la hay. Por eso es necesario que tú y yo entendamos que el que persevera, y es en serio, porque alcanza. Y vamos a alcanzar si nos amarramos los pantalones o la falda, no la minifalda, la falda y el pantalón para ir adelante. Y dice, pero quiero que pongamos este versículo en contexto. ¿Saben qué es contexto? Es cuando tomamos el versículo y no nos limitamos solo al versículo, sino que lo ubicamos dentro de ese contexto que viene hablando. Y te voy a enseñar algo. Nunca aceptes cuando alguien te hable la palabra solamente un versículo aislado sin el contexto. Porque un versículo fuera de contexto es un pretexto. Porque usted utiliza cualquier persona podría utilizar la Biblia para enseñarle lo que se le antoje. Si coge un versículo aislado y fuera de contexto, y el diablo es feliz haciendo eso. Por eso con Jesús en la tentación le dijo, tírate de arriba, que la Biblia dice que si tú te tiras, Él mandará a los ángeles para que te cuiden. Dijo, ojo, no tentarás al Señor tu Dios, porque Él es experto en sacar los versículos de contexto. Y vamos al 34, 35, para que miremos de qué venía hablando y qué está enseñando. Dice el 34, también se compadecieron, 35, así que no pierdan ¿qué? La confianza, la fe, la confianza, porque esta será grandemente ¿qué? Recompensada. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. 37, pues dentro de muy poco tiempo, lo cantábamos hoy, Él ha de venir. El que ha de venir, ¿qué? Vendrá. El que ha de venir vendrá y no tardará. Y posiblemente nosotros seamos esa generación, y muy seguramente que va a venir y va a ver a Jesús venir en este tiempo. Y dice la palabra, ahí dice, el que ha de venir vendrá y no tardará. 38, pero mi justo vivirá ¿por la qué? Por la fe. Tú y yo hemos sido justificados por Dios, pero es necesario que podamos vivir. Dice, y si se vuelve atrás, Él te justifica, me justifica, y empezamos el camino de seguir a Jesús. Pero si tú, conociendo, aprendiendo, vuelves atrás, ¿qué pasa? ¿Le agrada a Dios? Dice, no será de mi agrado. 39, pero nosotros no somos, diga, repita conmigo, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por declararlo, créalo en su corazón, no solo por recitarlo. Pero que usted pueda decirle, nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Cuando yo tengo fe y persevero en Dios, Él se encarga de preservar mi vida. ¿Cómo es que dijo? ¿Cómo se dice? Persevera en Dios y Él preservará tu vida. ¿Quieres que Él preserve tu vida y que tu vida sea eterna y puedas compartir ese botín que Él tiene para nosotros? Y desde aquí se empieza a decir, ay no, es que la vida eterna, no, eso se demora mucho. No, es desde ahora que estamos conociendo de Dios. Y dice que nosotros no somos los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe, ¿y qué? Y preservan su vida. ¿Y cómo se preserva? Perseverando. ¿Cómo se preserva?
perseverando. Hay dos cosas que la Biblia habla y que hoy quiero que hablemos un poco y lo entiendas. Y es acerca de la paciencia y la perseverancia. Deben ir unidas. Porque a veces dicen, no, es que yo conocí de Dios y no, yo soy muy paciente. Pero esa paciencia es sin perseverancia, te puede llevar a una depresión. Porque tienes la paciencia para soportar todo, pero te escondes en el sufrimiento, no se lo entregas a Dios y no crees y no confías y puedes terminar mal. Pero la paciencia y la perseverancia deben ir de la mano. Hay una frase que tenemos ahí para compartir, dice, las dificultades se soportan. Y vamos a leerlo. Dice, las dificultades se soportan con ánimo, ¿qué? Tranquilo. Dificultades vamos a tener, sí. Y Dios dice, en el mundo tendréis aflicción. Si alguien te dice, te vas a volver cristiano y va a ser toda una maravilla, amor dicho, no vas a sufrir. Es mentira. Porque entonces se le acaba el picantico a la vida. Dios tiene que estar formando en tu vida. ¿Te imaginas que tú vayas al cielo y que en el cielo ya conozcas todo, sepas todo? Qué aburrición no haya. Entonces, bien, ¿cuántos llevas? No, 1000 años llevamos. ¿Y qué? ¿Todo bien? Sí, en el cielo seguiremos conociendo de Dios. Dios es tan infinito que cada día aprenderemos un poco más de Él y trabajaremos. Ay, no, yo no quiero ir al cielo, qué pereza trabajar. No falta, ¿no? Adán cuidaba un huerto, ¿cierto? Dios tendrá labores y tendremos que evangelizar. Y todos aquellos que entraron con la puerta así cerrada como en el metro, los vamos a enseñar en Dios y a enseñarles a conocer quién es Dios, quién es Jesús, su obra salvadora. Va a ser una maravilla. El tinto no se enfría y tampoco se acaba. Es lo que yo espero, pues, que podamos conversar largamente sin que perdamos esto. Entonces, volviendo a esta parte, dice que las dificultades se soportan ¿con qué? Con ánimo tranquilo. Eso se llama, ¿eso qué es? Paciencia. Dice, y gracias a la perseverancia no se retrocede y antes se avanza por encima de esas dificultades. O sea que usted no puede soltar la paciencia y la perseverancia. Porque te quedas solo en la paciencia y no avanzas, te deprimes, vas a soltar la toalla y vas a querer rendirte. Pero con la perseverancia puedes seguir caminando. Vamos a ver la definición de... una definición primero, ha pasado, paciencia, la definición de paciencia, dice, capacidad de sufrir. Bueno, hay muchos que ni sufren en una fila, no son capaces de aguantarse una fila. Mire, si usted es de los que se impacientan y llega a una fila de banco y usted no se aguanta, ¿dónde está su paciencia? ¿Dónde está su paciencia? Póngase a orar, aproveche. Señor, hoy no tuve tiempo en esta media hora de fila, Señor, aquí. Y ore, hable con Dios. Mire, ¿sabe una cosa? Aquel que se impacienta solo es porque le da miedo estar en la presencia de Dios. Si usted es muy impaciente, seguramente usted no se halla solo frente a Dios. La paciencia es la capacidad de sufrir y de tolerar ¿qué? Me faltó preguntar al principio quiénes aquí son pacientes, para haberles mostrado. ¿Quiénes son pacientes aquí? ¿Pacientes de la EPS o qué? Ok. Capacidad de sufrir y tolerar desgracias y adversidades y cosas molestas u ofensivas, con fortaleza, sin quejarse ni rebelarse. ¿Capacidad de qué? Sufrir. Entonces evalúe si realmente tú tienes paciencia.
capacidad de sufrir, tolerar desgracias, adversidades o cosas molestas u ofensivas con fortaleza sin... Ay, yo tengo una paciencia, pero la cantaleta, o sea que ahí no hubo paciencia. ¿Ok? Calma o tranquilidad para esperar. Y vamos con la definición de perseverancia. Del latín perseverantia, ya sé latín. Del latín perseverantia. La perseverancia es la acción, es una acción. Miren lo importante. La paciencia es quedarse quieto, mientras que la perseverancia es entrar ¿en qué? En acción. Entonces dice que la perseverancia es la acción y efecto de perseverar. Este verbo hace referencia a mantenerse constante ¿qué? En un proyecto que ya ha comenzado, en una actitud o una opinión, aun cuando las circunstancias ¿qué? Sean adversas o los objetivos no puedan ser cumplidos. Perseverar también es durar por largo tiempo. No, es que yo he perseverado en la iglesia, madre, yo llevo 10 años de cristiano y sigues odiando a tu hermano. ¿Será perseverar eso? No, es que como la definición decía que era durar por largo tiempo. No, es cambiarse, es dejar que Dios renueve en nuestro corazón. Yo te pregunto algo, ¿los sufrimientos son necesarios? Son necesarios. Yo te pregunto, y recuerdo cuando aprendí a montar bicicleta, a mí un amiguito me prestó una bicicleta que yo no tenía, y me la dejó como 2 días, y en esos 2 días me raspé todo lo que pude, pero aprendí a montar bicicleta. ¿Y cómo se aprende a montar en bicicleta? Tú coges la bicicleta, sube el pedal y le da impulso y ¡pum! Se cae. Si tú no te caes, no vas a aprender cómo no caerte. Si no aprendemos cómo se cae, después no podemos evitar cómo caernos. Y cuando montamos y aprendí en bicicleta, no sé, aunque muchos de aquí creo que todavía no saben montar bicicleta. ¿Sí o no? Que hay más de uno que no sabe. Como que no sabe nadar tampoco. No, hay que aprender eso, no mentiras. Entonces, quiero que tú entiendas y miremos de que de esas caídas se tiene que aprender. Tú ya sabes qué no hacer. Ya sabes que cuando vas en la bicicleta no le haces al manubrio así, porque das la vuelta. No frenas con el freno de adelante, ¿cierto? ¿Cierto que sí? Los aprietas los dos suavecito o el de atrás. Y así es en la vida cristiana, cómo tú vas aprendiendo y cómo tú empiezas a perseverar y hacer las cosas como Dios quiere. Y yo te voy a decir algo, te voy a preguntar algo, es ¿de dónde proviene la perseverancia? ¿De dónde ustedes pueden pensar de dónde vendrá ese aliento, ese empuje y esa perseverancia? ¿Será que se puede comprar? ¿Dónde se consigue? ¿Quién la da? Y quiero que vamos a una cita que está en Romanos 15:5. Romanos 15:5, y mira lo que dice. Romanos 15. Que el Dios que infunde ¿qué? Y perseverancia. Él es el que nos infunde en aliento, el que nos dice otra vez, súbete a la bicicleta de nuevo, pedalea, otro poquito, otro más. Es Él el que nos infunde la perseverancia. Dice, les conceda vivir juntos ¿en qué? En armonía, conforme al ejemplo de Cristo Jesús. Mira, no es la motivación ni la automotivación que el mundo enseña. Porque el mundo hoy en día, superación, libros de superación, tú puedes, concéntrate, cree en ti mismo. No, Dios mismo es la fuente de aliento y perseverancia que nosotros necesitamos para enfrentar esta vida y poder salir adelante. No es al estilo del mundo de que tú puedes o simplemente declárelo, es que yo soy capaz. A veces mucha gente trabaja en motivación, en mercadeo y cosas de esas, y todos los días por la mañana gritan, y yo puedo, y tú puedes, vamos con todas, somos leones y nos vamos a comer el mundo. Sí, se automotivan, pero no es lo que Dios quiere en nuestra vida, sino que la motivación venga ¿de quién?
de Él. Por eso es tan importante entrar y estar en esos tiempos de intimidad con Dios. Porque cuando tú entras al aposento con tu papá, en esa comunión con Él, Él lo que hace es que te entrega cada cosa que tú necesitas. Te entrega cada una de las cosas que tú necesitas. Vamos a ver algo que dice la palabra, o que encontramos la palabra. ¿Cuáles son las características de un cristiano que persevera? ¿Quieren conocerlas? Miremos qué necesita la niña que de pronto. Dice entonces, quiero enseñarles esta parte, características de un ¿qué? Cristiano que persevera. Usted se quiere detectar si persevera o no, ¿sí? Vamos entonces a Proverbios 24:10 y vamos a empezar a ver algunas cositas, aunque ya no tengo tiempo para predicar, pero ya oremos para que nos vamos. 24:10 dice, si en el día, ojo, si en el día de la aflicción, de la angustia, del problema, de la situación adversa, que el marido salió berriondo y no desayunó, que no pasó lo que usted esperaba. Dice, si el día de la aflicción te desanimas, muy limitada es tu fuerza. Tenemos que estar firmes, animados, no importa lo que venga, porque nuestra confianza tiene que ser ¿en quién? En Él, que Él es el que nos da aliento y ¿qué más? Y perseverancia. Por eso es importante estar y entrar en su presencia continuamente. Esto aquí cuando tú vienes un sábado es venir a recargarte tu alma, tu espíritu de la palabra que necesitas para toda tu semana. La palabra que necesitas. Entonces, una de esas características del cristiano que persevera es que es difícil desanimarlo. ¿Usted ha visto esos bien tercos que usted le dice, no, ese negocio no te va a funcionar? No, yo sé que sí. Y a la vuelta del tiempo, no, me gasté la plata de mi mamá, de mi papá, dejé a mi mamá embargada, la casa en hipoteca. No lo desanimaba a nadie, pero era terquedad. Cuando tú y yo somos perseverantes en Dios, somos cristianos que perseveramos, no nos desanimamos, ¿qué? Fácilmente. Es difícil desanimar. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5:16 y mira lo que dice. Otras características de un cristiano que persevera. Y dice así. Versículo 16, desde ahí empezamos. Estén siempre ¿qué? Alegres. Ahí está la sonrisa. Estemos siempre alegres, siempre gozosos. Ojo, no confunda, esté siempre de recocha y tómese todo en juego. No. Desayunó caldo de payaso, todo el día es la recocha. No, todo en su tiempo. Todo en su tiempo. Porque dice la Biblia, hay tiempo para reír, para llorar, para dormir, para casarse, para comer, para dormir, todo. Y dice, estad siempre ¿qué? Alegres. 17. Ore, ¿qué dice? 17. Usted está en su casa y le dice, César, se va de aquí que voy a orar. No. Cheche, para afuera. Voy a orar. No, ahí dice, oren sin cesar, no sin cesar. No quiere decir que tú tengas que estar 24 horas doblado de rodillas y no trabajas, no haces tus labores. No, en el Espíritu también tendrás tus tiempos de intimidad con Dios, pero tú tienes que orar en tu corazón sin cesar. Orar en todo tiempo, en tu espíritu, estar en esa comunión con Dios. Mire, usted no anda solo. Si usted es un hijo de Dios que está procurando andar en santidad, el ángel que anda a su lado es una belleza, porque Dios lo ha mandado, armado para defenderte de todo ataque del enemigo. Y Jesús y el Espíritu Santo andan contigo. Pero es que yo tan solo, solito, nadie me quiere, nadie me ama, mejor me como un gusanito. No, tenemos que
Orar sin cesar, estar siempre gozosos, alegres. Y dice en el versículo 18, otra característica de alguien que persevera, siempre da gracias en todo. ¿Da gracias qué? ¿En lo bueno? ¿En lo malo? No, en todo. Porque dice la palabra que el mal y el bien y el mal, ¿proceden de quién? Proceden de Dios. Den gracias a Dios en toda situación. Que no hay plata, gracias Señor. Que no me quieren, gracias Señor. Que no me siento de esta o aquella forma, gracias Señor. Siempre dar gracias en cada momento. Dice, den gracias, ¿por qué? Porque esa es la voluntad de Dios. ¿Esa es la voluntad para quién? Para ustedes en Cristo. Mire, ¿qué más podemos agradecer? Que Cristo ya hizo lo más importante, que fue morir en tu lugar y en el mío. Mire, ¿sabe una cosa? Jesús te bajó a ti de la cruz y a mí, y Él se montó en ella. Porque tú y yo merecíamos esa muerte así de terrible por nuestros pecados. Pero Él tuvo misericordia y amor, nos bajó a nosotros y se montó Él mismo. ¿Lo puedes entender? ¿Alcanzas a recibirlo? Por eso el agradecimiento. Mira, lo otro que pase es bobada. Cualquier cosa que suceda en el mundo, que no te miraron, que no, eso no importa. No hay mayor y no se compara con lo que Cristo ya hizo por nosotros. 19. ¿No qué? Si usted persevera en Dios, usted no apaga el Espíritu Santo. Todos los que hemos nacido de nuevo y estamos con Dios, hay una llama que usted no puede ver. ¿Recuerdan las ascuas de fuego que vinieron sobre los apóstoles? Esas llamas existen, solo que ya no son visibles a nosotros. Fueron visibles en ese momento, en esa ocasión. Pero si tú no perseveras, si tú te dejas llevar por la tristeza, la amargura, te quedas solamente en la paciencia, en la tristeza, esa llama se apaga. Y si no obedeces, si no sigues adelante. Por eso dice, no apaguen ¿qué? El espíritu. 20, no desprecien las profecías, no desprecien lo que la palabra, las enseñanzas, y eso es lo que hace un cristiano que persevera, no desprecia las promesas de Dios. Y si Él lo dijo, se cumple. Dice, ¿en qué consiste la perseverancia? Porque, perseverar, sí, es hacer, pero ¿en qué consiste? Vamos a Apocalipsis 14:12. Y vamos a ver qué nos enseña la palabra acerca de en qué consiste esa perseverancia. Y vamos a leerlo ahí. En esto consiste ¿la qué? La perseverancia de los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros somos los santos, apartados del pecado, que hemos conocido el mensaje y ahora estamos caminando y tratando de andar adelante. Alguien me decía, pastor, pero es que me falta mucho. Yo decía, a nosotros también nos falta mucho. Pero cada cosa que aprendas, hoy, obedécela y ya mañana no vas a estar fallando en las mismas cosas de ayer. ¿Tienes dificultad? Sí, sigue insistiendo. Te volviste a caer, vuelve y móntate a la bicicleta y sigue hasta que logres andar de su mano en el ritmo. A veces no es fácil, pero como no perseveramos, nos damos por vencidos en la primera caída o tal vez en la segunda. Y dice, en esto consiste la perseverancia de los santos, los cuales obedecen ¿qué? Eso es perseverar. Si Él dice que me mantenga firme, que le crea, que confíe, eso voy a hacer. Dice, los cuales obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen ¿qué? Fieles. ¿Fieles a quién? A Jesús, a sus enseñanzas, a su andanza, a lo que nos dejó escrito. Y una pregunta, ¿qué gano con perseverar? Ay, pastor, pero ¿para qué perseverar? Si usted conociera a mi marido, si usted conociera a mi esposa, si usted... Vamos a ver qué dice la palabra, Apocalipsis 3, versículo 10. ¿Qué gano con perseverar? Y dice así, ya que has guardado mi mandato de ser constante, en otras palabras, que perseverar es ser constante, ¿cierto? Como has guardado mi mandato de ser constante, yo por mi parte, ¿qué voy a hacer? Dice el Señor, te guardaré de la hora de tentación que vendrá sobre el mundo entero para poner a prueba a los que viven en la tierra. Eso está hablando de ¿qué cosa? De la tribulación está hablando ahí también.
Dice, mirámoslo en Reina Valera como lo dice. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia o mi perseverancia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran, ¿qué? Mire, cuando suceda el arrebatamiento, el cual será cuando venga Cristo por su iglesia, si usted está perseverante, usted va a ser llevado. Si no, va a ser dejado. Pero el trato sigue aquí, sin la presencia del Espíritu Santo en la tierra. Pero ahí la cosa va a ser dura porque a usted le va a tocar dar la vida literalmente por Dios si usted quiere salvar su alma. Ahí le van a decir la vida o... Y si no mueres, literalmente, mira, Jesús nos pide ahora que por amor muramos a nuestra vida, a nuestros anhelos, a nuestros gustos, a lo que le gusta a esta carne. Si lo haces y Él viene por su iglesia, te va a llevar. Pero si no, aquí te va a dejar porque viene ese tiempo de prueba. Ese tiempo donde va a probar a ver quién es quién. Creías en mí, entonces vas a dar tu vida por mí. Y te van a fusilar o te van a cortar la cabeza y te van a decir, ¿sigues creyendo en tu Dios? Y el que diga sí creo y lo maten, ese va a ir a la presencia de Dios. ¿Tú quieres esperar a esa parte? ¿O te gustaría que Él venga en las nubes y te rescate porque estás perseverando en obedecerlo, en hacer las cosas como deben hacerse? Ahí le dejo la inquietud, usted decide. Hay dos formas de ir. Usted verá si se queda cuando se cierren las puertas del metro. ¿Cómo se produce la perseverancia y a dónde nos lleva? Romanos 5. Oramos y nos vamos. Ok. Bueno, por allí ya hay un fan que sí. Romanos 5, versículo 1. Romanos 5, versículo 1. Vamos a leer ahí, aceleramos un poquito para que, ¿cuánto nos pasamos? 5 o 10 minutos, pero bueno. Justificados pues, ¿por quién? O sea, usted y yo hemos sido justificados. ¿Usted lo cree? ¿Quién cree que ha sido? ¿Quién cree que usted ahora delante de Dios, usted hizo un borrón y cuenta nueva y está en ceros con el Señor? Y por eso cada que tú te caes, te limpia la raspadura, vas donde tu papá que te cure, le pides perdón de corazón. Porque mira, hay muchos pecados que tú puedes estar cometiendo, pero aún tú no sabes que eso ofende a Dios. Pero en el momento que tú conozcas que lo que estás haciendo es una ofensa a Dios, tú vas a ser redarguido en tu corazón y vas a decir, Señor, no sabía que me estaba equivocando. Lo dejo de lado y sigo adelante. ¿Qué puede ser el amor al prójimo? El juicio. ¿Te la pasas o no la pasamos juzgando a otros? ¿Condenando a otros? ¿Sintiéndonos mejor que los otros? Eso es un pecado que es abominable a Dios. Si no lo sabías, hoy te informo y mañana no debes estar haciendo lo mismo. Y la palabra también te lo dice. Dice, justificados pues por la fe tenemos que paz. ¿Por quién nos justificó? Él mismo, en la muerte en la cruz, por medio del Señor Jesucristo. 2, por quien también tenemos, ¿quién? Mire lo que hizo Jesús. Nos dio que entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes, perseverantes, constantes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gloriamos esperando esa promesa de Dios. Pero sabes una cosa, y quiero enseñarte algo. Si donde tú vas a que te hablen de Dios o escuchas que lo único que te prometen es que si estás con Dios vas a tener casa, carro, beca, yate, cruceros, eso no es lo que dice la palabra de Dios. Y es lo que hoy en día pulula tristemente antes de confrontarte con el arrepentimiento, con que tengas una vida transparente delante de Dios. Lo que se enseña es, ya muchas partes, muchos lugares, muchos hombres no predican a Cristo, predican motivación, predican casi todo lo que hablan los conferencias, ya son coach, son entrenadores y no siervos de la palabra de Dios. Y es triste, pero Dios quiere que tú y yo tengamos esa esperanza, esa gloria venidera. Y quiero decirte algo, vamos un momentico, un paréntesis ahí en Romanos 11, 9, 10.
Saltemos 6 capitulitos. Romanos 11, del 9 al 10. Mira lo que dice. Ese ahorita. 1 Corintios 1:5. Recuerde, estamos hablando de qué? Lo que Jesús ha hecho por nosotros y que hay una esperanza venidera. ¿Y la esperanza dónde está? ¿En la tierra o en el cielo? Está en el cielo. Hay promesas, hay cosas que espiritualmente se cumplen aquí en la tierra, pero tu esperanza no va a ser la de aquí, el casa, carro y beca. Y eso no quiere decir que tu vida esté plena porque tienes posesiones. Y dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en qué, y en toda ciencia. Dios Jesús nos salva, nos rescata y nos hace ricos en Él, porque nos ha enriquecido a través de qué, de su palabra, de su conocimiento, y es suficiente. Obviamente, pues todo el mundo anhela tener al menos, tener una vida digna, de que pueda pagar sus gastos, sus necesidades, pero no que anhelemos y que nuestra meta sea conseguir y conseguir y conseguir y hacer, ¿ok? Dice Romanos 11, 9, recuerda que estamos en ese paréntesis de lo que muchas veces nos han hablado o la gente habla de lo que es la gloria de Dios y ir a ese momento de gloria de Dios. Y David dice, se ha vuelto su convite en trampa, vamos en Nueva Versión Internacional. David dice, que sus banquetes se les conviertan en ¿qué? En red y en trampa y en tropezadero y en castigo. ¿Cuánta gente por su corazón endurecido ha pensado que solo la prosperidad, el dinero, sus banquetes, sus fiestas, sus asados, todo lo que el mundo y el sueño de mucha gente, lo que se convierte es ¿qué? En una red, en una trampa, en un tropezadero y en un castigo? Versículo 10 dice, que se oscurezcan sus ojos para que no puedan ver y se encorven sus espaldas para siempre. Pero es aquellos que han rechazado a Dios porque no tiene nada que ver. Algunos dicen, no, es que se la montan a los ricos si tienen dinero o posesiones, que porque más fácil entra un camello al reino de los cielos que un rico. Pero es cuando tú en tu corazón ya te sientes rico y tú puedes no tener nada, pero en tu corazón sientes que no necesitas a Dios, y eso es ser rico. Y ese es el que no entrará en el reino de Dios, porque para poder entrar en el reino de los cielos, tú y yo tenemos que tener la mano dispuesta, extendida siempre a recibir la limosna, la misericordia de Dios, que no es una limosna, es una misericordia de Dios. ¿Estamos entendiendo ahí? Y un saltico a Lucas, sin dejar esa parte. Lucas 12, vamos a hacerlo rápidamente. Y estamos hablando en ese paréntesis de no distorsionar lo que Dios quiere y lo que a veces mucha gente hace que creer y promesas que no vienen al caso. 12, versículo 13, y dice así: le dijo de entre la multitud, uno entre la multitud le pidió, maestro, ¿cómo le dijo? Maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Posiblemente era el hermano mayor, porque en los tiempos de Jesús, si eran 5 hermanos, la herencia se repartía entre 6. Pero al primogénito le tocaban la del sexto y la de él. Por eso siempre el primogénito ganaba, recibía el doble de lo que iban a recibir los otros hermanos. Entonces seguramente este hombre le dice a Jesús, y tenía un hermano que era el primogénito, le dijo: Jesús, maestro, dile a mi hermano que comparta la herencia conmigo. Ya nos dieron la primera parte, a él le dieron de más, que la comparta. Dice, siguiente: hombre, le dice Jesús, hombre, ¿quién te nombró, me nombró a mí juez o árbitro entre ustedes? Yo no vine aquí a repartirles herencias de esta tierra. Yo no vine a resolverles situaciones económicas de quién tiene más o quién no. Sigamos. Y dice, versículo 15, y les dijo: mirad y guardaos de toda ¿qué? Avaricia. Guarda tu corazón de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste, ojo, ¿la vida del hombre qué? No consiste en la abundancia
de los bienes que posee. La vida, el éxito, tú no eres un hombre realizado porque tengas dinero, porque tengas bienes. Es porque la riqueza tuya la estás asegurando y estás consignando diariamente a la celestial. Cuando tú llegues allá y hayas perseverado, te van a recibir con una gran cuenta de riquezas verdaderas, donde no hay corrupción, donde no se pudren, no se destruyen. Yo recuerdo que amigos de infancia que lucharon por cosas, trofeos, y tenían esa casa llena de trofeos, y de niños se gloriaban de todo lo que habían conseguido. Pasó el tiempo y esos trofeos se dañaron, se oxidaron y a la basura. ¿Dónde quedaron los trofeos? ¿Dónde quedó tanto esfuerzo por lograr una corona corruptible en la vida? Si la única corona que debemos buscar es ¿cuál? Es la incorruptible, es la de Dios. Y dice, guardaos de toda avaricia, la abundancia de bienes, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes que posee. También le refirió una parábola diciendo, mira esa parábola, la heredad de un hombre rico había producido mucho, o sea, su propiedad había producido increíblemente. Dice, y él pensaba dentro de sí, diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo, ¿qué voy a hacer? Imagínate la preocupación de este hombre. Tenía una hacienda, algo de producción, y estaba produciendo tanto que le llegó la angustia. ¿Qué voy a hacer con todo lo que tengo? ¿Dónde lo voy a guardar? Ya esa era su preocupación. Y dice, advirtió, no has cambiado el versículo, se me demoró el muchacho. Lucas 12, un codazo ahí al de audiovisuales. Lucas 12, 17, dice, así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Tal vez una persona diga, no, ¿qué voy a hacer? Ya Bancolombia no me aguanta más plata, ¿vamos para la vivienda o qué? Hay que abrir otra. Tengo tantas casas que ya, una curaduría solo para mí. Sí, puede, de la avaricia muchas veces. Y dice, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. 18, y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré más grandes, mayores. Allí guardaré todos mis frutos, todos mis bienes, y diré a mi alma, así como cuando uno habla con el alma. Dice, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, ponga la chancla, la bermuda, la hamaca, come, bebe y regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? ¿A quién le va a quedar? Si ya es hora de que te vengas, te vayas, ¿para dónde vas? 21, así que el que hace para sí tesoros, así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Tú tienes que ser rico, que Dios pueda mirarte y te vea rico, pero es por todas las cosas hermosas de perseverancia, de fe, de obediencia que estás acumulando. Todo aquí se va a quedar. Alguien decía que una vez un hombre muy rico, es un cuento, un hombre muy rico tenía mucho oro y se fue y 2 maletas de oro, pero cargadas, y llegó al cielo y lo recibe allá. ¿Quién es el que recibe en el cielo? Bueno, digamos que Pedro, y le dice, bueno, ¿usted qué trae en esas maletas? Y yo, no, aquí traigo mi tesoro más preciado, y abre las maletas y le dice, pavimento. Aquí las calles son de oro. Pavimento. En el cielo las calles son de oro, dice, el mar de cristal, y las casas son de piedras preciosas. El oro no sirve en el cielo, las riquezas no sirven allá, sirve que tú seas rico para con Dios. ¿Estamos ubicados? Volvamos otra vez de donde nos salimos al paréntesis en Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3, volviendo a lo que estábamos hablando. Y dice así, y no solo esto, sino que también nos gloriamos, estamos hablando en el 2, que decía, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Por eso abrimos el paréntesis, porque mucha gente piensa que la gloria de Dios es que las riquezas de este mundo.
Y eso simplemente lo que hace es seducirnos a nosotros para desviar nuestra mirada ¿de quién? De Dios, donde tenemos que tenerla. Y dice en el versículo 3, y no solo esto, sino que también nos gloriamos ¿en qué? Tienes que gloriarte y tenemos que gloriarnos. Y vamos, perdón, en NBI porque ya me cambié ahí. 3, y no solo esto, sino que nuestros sufrimientos, ojo, mire, póngale cuidado a ese versículo. Cuando hablamos y vemos de los sufrimientos, dice, y no solo esto, sino que también en nuestros ¿qué? Sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia. Cuando sufrimos, cuando tenemos dificultades, es que no he podido, Señor. Bueno, persevera, pídeme perdón y sigue adelante. Ojo, no estoy hablando de aquel tipo de pecado que es consciente y repetitivo, porque eso ya se llama iniquidad. Si tú sabes que la inmoralidad sexual, que la fornicación, que el adulterio es pecado, y sigues y cada vez llegará un momento donde ya el Señor no puede perdonarte porque ya es iniquidad. ¿Sí? ¿Estamos? Entonces dice la palabra en el versículo 3, sino que nuestros sufrimientos, porque sabemos que el sufrimiento produce ¿qué? Perseverancia, y la perseverancia, versículo 4, produce buen carácter o entereza de carácter, y la entereza de carácter produce ¿qué? Esperanza, y esta esperanza no nos defrauda porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que Dios nos ha dado. Te lo voy a explicar un poco más gráfico, y es que el sufrimiento produce perseverancia, la perseverancia produce firmeza de carácter. Tú te vuelves firme contigo mismo porque ya no te permite las mismas cosas que antes te permitías. Cuando uno empieza la vida cristiana, cualquier tentación lo tumba la bicicleta, ¿cierto? Pero en la medida que empiezas a perseverar, ya no es tan fácil tumbarte de la bicicleta. Hasta que empiezas a pedalear, que es lo que Dios quiere, que tú y yo cojamos la ruta y así terminemos haciendo BMX. Ya nada nos interrumpa, ya nada nos detenga, ni el montículo más alto, ni el hoyo más profundo, porque estamos perseverantes ¿en quién? En Él, en Dios. Entonces cuando sufrimos, eso nos lleva a perseverar, a insistir, eso nos da fortaleza de carácter. ¿Y sabe qué es lo más hermoso? Que eso finalmente nos lleva a la seguridad de nuestra salvación y a esperar que cuando Él regrese, me va a recoger como su iglesia. Y no me voy a quedar aquí sufriendo la prueba que tendría que demostrar realmente si soy alguien que cree y que es un hijo de Dios. ¿Sí me cogieron la idea? ¿Estamos ahí? Entonces, perseverar es que nosotros no podemos cansarnos. Regálame pianito. No podemos cansarnos de perseverar. No puedes parar, debes continuar, debes seguir. Y quiero terminar con este versículo, y qué rico que así como Pablo hablaba y recibía noticias de la iglesia de Tesalónica, tú y yo también podamos tener esas mismas referencias con el Señor. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Asegúrate de que el audio no opaque la. Segunda de Tesalonicenses 1:4. Así que nos sentimos orgullosos de ustedes. Mire, qué rico que esa palabra que estamos leyendo fuera en referencia a esta iglesia, New Life in Jesus. Y dice, así que nos sentimos orgullosos de ustedes ante las iglesias de Dios. ¿Por cuál atributo? Por la perseverancia y la fe, que muestran al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Mire, no crea que a veces la gente piensa, no, es que para ustedes es muy fácil, es que ustedes son pastores. Ustedes no saben lo que costó llegar desde no conocer a Dios a este lugar donde Dios nos ha traído. Sufrimiento, lágrimas, decepciones, quiebras económicas, relación fracturada, infidelidad,
mal genio. Nuestra vida fue un caos. Y yo le preguntamos, Señor, pero ¿por qué nos permitiste pasar tantas cosas? Y el Señor nos ponía en el corazón, si no les ponía tantas cosas, ¿cómo podrían ayudar a tanta gente que les he puesto enfrente? Cierra tus ojos ahí. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Dile, Señor, hoy entiendo y comprendo que el que persevera alcanza. Padre, y tu premio, Dios, por la perseverancia, Señor, está allí en tu reino, Dios. Y desde ahora nos dejas ver, Señor, algunas luces de lo que será estar en tu presencia, mi Señor. Pídele perdón a Dios allí cuando muchas veces desistes. O tal vez crees tener paciencia, pero tu paciencia está llena de queja y llena de murmuración. Padre, gracias, Señor, porque hoy nos permites entender que las riquezas de tu gloria no son las riquezas de este mundo. Y de que el ser de nosotros como hombres humanos no es llenarnos de riquezas ni de posesiones, Señor. Que es la riqueza de tu palabra, tu sabiduría y tu conocimiento en nosotros. Dale gracias a Dios ahí donde estás. Dile, Señor, yo quiero tener las características de alguien que persevera. Quiero no dejarme desanimar fácilmente. Quiero siempre estar gozoso, alegre, orar sin cesar y darte gracias en toda situación, mi Señor. De que mi espíritu no se apague, Señor, tu espíritu en mí no se apague, y que yo no olvide ni desprecie ninguna de las promesas que tú me has regalado y que me has hecho, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Dios, porque cada día nos enseñas, Señor. Y como dice tu palabra en Hebreos 12:1, por tanto, también nosotros, que estamos rodeados de una multitud tan grande de testigos, todos aquellos, los que están en el cielo, en la presencia de Dios, y nos ven desde allí, despojémonos del lastre que nos estorba, en especial del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Así pues, consideren aquel que perseveró frente a tanta oposición por parte de los pecadores, para que no se cansen ni pierdan el ánimo. En la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Padre, gracias, mi Jesús, por tu sacrificio, porque tú derramaste hasta tu última gota de sangre para justificarnos y presentarnos justos delante de Dios. Y ahora, como ese papá que sostiene a su hijo en la bicicleta, nos enseñas a andar firmes, nos sostienes de las caídas y nos enseñas a rebasar cualquier dificultad, mi Señor. Padre, te damos gracias, Señor. Te pido que bendigas a cada uno de estos tus pequeños y que siembres tu palabra en su corazón. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén.